This time the video is in Spanish. With subtitles. El video de hoy va a ser de cómo hacer el Light Beater. El evento de Tibia. Vamos a poner aquí la pantalla para que se vea todo bien. Vamos a poner el explorador. Miren, Light Beater Event. Sí es verdad que hubo un bug hoy, pero olvídense eso, ya está arreglado. El Light Beater es un evento del 11 de noviembre hasta el 15 de noviembre. Básicamente tienes que encender todas las antorchas en el servidor de donde estás. Tienen un periodo de, digamos, de cooldown cada vez que tú usas la antorcha. La antorcha principal queda encendida como por 2 horas. Entonces si no llega a haber nadie que la mantenga encendida, pierden el evento. Así sea una de todas, creo que son 10. Básicamente para tú participar tienes que encender las antorchas. Al menos una ya participas, pero si participas con las 10 es mejor. Porque te dan más cosas, ahora lo vamos a ver. Vamos a pedir la antorcha, tienes que ir a Alajar. Hablar con Lucio. Le dices hi. Él te va a decir todo. Si tú le dices misión, probablemente ya te haga el trigger. Will you accompany me there now? Yes, yes. Le dices yes. Tienes el templo de la luz, que esto está en un lugar que es como medio raro. Tú simplemente no te pongas a averiguar. Sube aquí y habla con él. Agarra y le va a decir misión. Y él te va a hablar un texto. Tú simplemente le dices yes. Y te va a dar una antorcha. Esa antorcha hasta te da velocidad. Es bonito para buguear velocidad. Bueno, para mí. Y básicamente lo que él te dice, no, mira, anda, explica lo que yo te he dicho. Si tienes dudas, vas y le dices al NPC, oye, empieza a darle a las letras azules, mira, spot. Entonces me empieza a decir todas las cosas. Ahí está. Que si pregúntame por una de las 10, no sé qué. La primera, la 1. Entonces tú le dices 2. Y ahí te va diciendo dónde están. Pero yo te voy a decir en el video. Así que prepare. Para los charms, el mínimo requerido es... A ver, si tienes acceso a Yalahar, tú puedes hacer el charm con cualquier charm, la verdad. Porque es venir acá. Esta quest no tiene requerimiento de nivel. Tú vienes, le das con la antorcha aquí. Mira, vamos a antes de darle. Alguien ya le dio porque va a expirar en 2 horas. ¿Qué pasa? Yo le doy con la antorcha. Mira, están saliendo las criaturas porque alguien le dio. Estas criaturas, si quieres charmearlas, pues básicamente vienes y haces esto. Para explicar bien la quest, simplemente es venir acá. Y es que va a expirar. La idea es que esto no llegue a 0. Esto es un contador que va hacia atrás. 1.59, 1.58 y así va. Si llega a 0, alguna de las 10 que están en todo Tibia, pierdes el evento. Entonces es un evento de servidor. Tienes que tratar de organizarte en esos servidores que no tiene mucha gente para que pase cosas malas. Entonces yo le doy. Entonces te dice, criaturas del Darkness van a venir a tomar la luz. Eso simplemente significa que van a venir más criaturas. Simplemente ataca a ella. Te dice, no, que has encendido la base. Se va a quedar 2 horas, pero viene criatura a la oscuridad. A veces sale, a veces no. Entonces tú ya tienes la primera. Y ahora te vas a las demás. El del glaciar, la ruta es esta. Vale, aquí tú vienes. Le damos y esta es la segunda. Y listo, no sale criatura porque no salió el otro mensaje. Siguiente. Vale, la otra vacín que vamos a encender, la otra antorcha, es esta. En POH. Está abajo de POH. Bajando Venore, viene por acá. Y bajas aquí. Le das. Y como este le dio. Y listo. La tercera está en Forbidden Lands. Para pasar aquí, a este lado de Banuta, tienes que hablar con este NPC. Que te va a dar el teleport hacia acá. Aquí arriba. ¿Qué pasa? Que necesitas tener Banuta Quest hasta esta misión. Si no tienes Banuta Quest hasta esta misión, no te va a dejar pasar aquí. Esta vacín y no la vas a poder completar todas. Que la vacín creo que está aquí o acá. Una de estas dos. Entonces tú le dices transport. Yes. Pasas a donde está la antorcha. Y mira, hay criaturas. Que le hace falta los charms, los hace. Estos son buenos charms. Le das aquí. Yo como ya los tengo, no voy a ponerme ahí a hacer tanta cosa. Los cristales, los Midnight Shards, siempre los puedes entregar. Siempre y cuando esté el evento activo. Si lo ganaste, bien. Si lo perdiste, ya no te deja pasar al templo y no puedes tradearlo. Entonces lo conveniente es, si ya los tienes, puedes pedir la experiencia de una vez. Vamos ahora a Ramoa. Ramoa es las islas de Goroma. Para pasar a esta basin, por supuesto debes tener Goroma Quest al menos hasta esa parte. Si mal no recuerdo, tienes que pedir primero que caigas acá, reunir las maderas, entregarlas.
Luego vas a tener que pedir el Counter Spell, que consigues el libro acá. Luego te lo das a Chondur, que está en la isla de Meriana. Para llegar a Meriana necesitas Peclec. Para hacer Peclec tienes que hablar con Eleonor, que es la de que está en la mansión. Ella te va a decir que hagas la misión esta para llevarle el dinero, no sé qué, buscar el anillo. Y luego vas a tener acceso a Peclec, en donde terminas todo esto. Luego puedes pasar por el volcán y ya es llegar por abajo hasta aquí. Criaturas, vienen más criaturas. Pero estas son fáciles de matar. Hay unas que son más fáciles, otras que son más difíciles. Lo importante es que si quieres farmear los Mineral Shards, pues los mates y te los farmeas. Pero esto es más para el bestiario. Yo siempre digo que esto es para bestiario. Esta es la siguiente antorcha. Está en los Demons de Drone. Uy. Cuidado al bajar, no sean curiosos. Esta está en la Hero Cave, la famosa Hero Cave de Drone. Hay Drone aquí. Bajas, bajas, bajas. Vuelves a bajar aquí. Bajas acá. Bajas aquí. Y llegas acá. El camino. Realmente pasa lo mismo que en las otras. Si le das, puede salir las criaturas, puede que no. Y ya tenemos 6 de 10. A ver, Duacatra. Fui a Duacatra. Vamos a Duacatra. Tienes que tener la llave. Si te llegan a encerrar, pues tienes que pedirle a alguien que te saque ahí. Pues estas puertas, estas son de la prisión de los dwarfs. Estas puertas las pueden cerrar. O sea, las de abajo son las que tengo seguro que es con llave. Así que si no tienes la llave, vas a tener que esperar que alguien te abra la puerta. Y esta es la otra. Le damos 7 de 10. Generalmente en el evento siempre la han abierto. La gente no se pone troll. Siempre habrá alguno, pero llega alguien y la abre de una vez. Vale, la próxima. Trefia. Para la de Trefia hay que bajar. Llegar aquí. No puedo pasar. Ah, hay un Stalker. Y aquí tienes la antorcha. Simplemente le das. Tenemos 8 de 10. Faltan las otras dos. Esta ya sería la penúltima antorcha. Bajas, bajas, bajas. Aquí. Llega hasta el final. Le das. Tienes tu otra antorcha. Ya llevamos 9 de 10. Este está cerca de Drefia, hagan la junta. Más rápido. Bueno, la última que tenemos, la de Hellgate. Tienes que tener la llave. Si no tienes la llave, pues tendrás que comprarla aquí a la derecha. Pero mira, pues pasa, la puerta está abierta. Si está, pasa. Si no, compra la llave, son 5k. Y es llegar a la ciudad de los Bonelord. Vale, la última antorcha está en Hellgate, la ciudad de los Bonelord. Para llegar acá, pues te metes en Hellgate, como lo dijimos hace rato. Y tienes que seguir el camino. El camino es este, caes aquí abajo, subes, le das la vuelta a todo esto. Bajas aquí, bajas acá, vuelves a bajar aquí, pasas por acá, por donde está el mouse. Subes, caes aquí, aquí hay unos Rockworm, Carrion Worm. Bajas, subes, sigues, bajas, vuelves a subir acá. Perdón, bajar. Y llegas aquí a la ciudad de los Bonelord. Aquí, donde está la antorcha. Le damos. Y ya tenemos las 10 antorchas. Y ahora tienes que esperar a que termine el evento para poder reclamar los premios. Pero ya puedes cambiar los Midnight Shards. Si los compraste, si los farmeaste, puedes ir ahora mismo. Mientras el evento esté activo o ya lo hayas ganado, lo puedes reclamar. Si perdiste el evento, ya no puedes reclamar la experiencia. Vale, hablamos con Lucius. Le decimos Mission, yes. Te teletransporta. Aquí está el Lucius otra vez. Le dices hi. Le dices experiencia. Él te va a decir, ¿quieres tradear 40 shards? Tú le dices yes. Bueno, ahora mismo 2k de experiencia por un level 1110 no es nada. Pero quizá para un level bajo te sirve. Y eso es todo. Tienes que esperar a que la quest termine. Los premios son 10% de bono de share de experiencia hasta el 30 de noviembre. Tienes que ver si participaste solo en una de las antorchas. Pues te darán un kit básico. Es lo que llamo yo. Te dan 20 Midnight Shards, una backpack con cosas. Te dan achievement también. Te dan básicamente un trofeo de estos de plata. Una cosa que es más que todo decoración. Y los que encendieron las 10 antorchas, pues les dan achievement. Le dan un backpack con un documento, no que sé. O sea, son cosas que son sencillas, pues, pero un poquito más que el kit
el básico, te da un kit completo, digamos. Y ya, eso es todo.